Cuando hablamos de la Trinidad, ya lo había enseñado, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad es una palabra inventada por Tertuliano en el siglo III, un gran teólogo que buscó una palabra que pudiese amalgamar el concepto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy indudablemente cristiano, soy pastor de una iglesia trinitaria, pero cuando hablamos de temas doctrinales, tenemos que ampliar ese conocimiento de aceptar algo simplemente como un credo y entrar en polémica, entrar a ver por qué y por qué creemos en eso. Muy bien, lo primero que tenemos que entender que para hablar con una persona que es de un movimiento unitario, una persona que únicamente cree en una sola manifestación, en un solo Dios, en el sentido como lo dicen los testigos de Jehová, ese movimiento no es nuevo porque ese movimiento viene desde la época de Arrio en el siglo II, específicamente en el año 250. O sea, dentro del cristianismo surgieron sacerdotes, surgieron apóstoles, surgieron movimientos de un movimiento posterior del cristianismo del primer siglo. Cristo nunca escribió nada, Cristo simplemente enseñó, vino a vivir, vino a enseñarnos cómo se vive como un hijo de Dios, vino a predicar salvación, murió y resucitó. Pero la iglesia cristiana, o sea, los apóstoles, le va a quedar la tarea de escribir 30 años después de su ascensión, escribir acerca de ese hombre llamado Jesús, llamado el Cristo. Posteriormente a la desaparición de los apóstoles en el siglo II, ya no hay apóstoles, ya no hay de repente a quien buscar y asesorarse, pero ha habido una secuela de discipulado y de ese discipulado surge todo esto. Muy bien, cuando hablamos de la Trinidad de las religiones, tenemos que ver que la religión del hinduismo, que es mucho más antigua que la fe del pueblo de Israel, estamos hablando en el siglo XX, antes de la era común o antes de Cristo, 20 siglos antes que aparezca Cristo, ya el budismo, el hinduismo, hablaba acerca de un concepto de Trinidad. Cuando digo esto es porque a veces la iglesia cristiana ha sido acusada de ser una iglesia pagana, porque ya existían ciertos preconceptos no definidos como lo va a definir la Biblia o en la confesión de fe del cristianismo. Cierto politeísmo giraba en torno al politeísmo de la Trinidad, pero un politeísmo, la palabra poli significa muchos dioses, politeísmo, muchos dioses, pero ese politeísmo que giraba en una triada de la naturaleza. Esa triada no es el concepto que le precede a lo que va a ser la confesión de fe del cristianismo como Trinidad. Se habla de una triada, pero un concepto de la naturaleza. Y me quedo únicamente hablando de algunos aspectos. Ejemplo, se hablaba de un concepto de triada, de un Dios creador dentro del hinduismo, de un Dios creador de los cielos. Se hablaba de una madre de la tierra y se hablaba de un hijo, que el hijo era un tipo así como de, por decirlo, un Dios, semidios entre el Padre Creador y la Madre Tierra, y este hijo venía a ser como un Dios representativo en la naturaleza, un hijo que nace, pero un hijo que también muere y un hijo que también resucita. Eso suena como a cristianismo, pero no es. Y se hablaba de Abraham como el Dios creador, se hablaba de un personaje interesante como es la palabra, se me va aquí el nombre clave, la palabra Vishnu o la palabra Shiva. Vishnu era como la esposa de Abraham y Shiva el ámbito de la muerte y de la resurrección. Entonces, el problema de este tipo de triada, porque está hablando de tres fuerzas en el hinduismo, de Abraham, de Vidú y de Sisa.
Es una triada que no es personal, no son personas, son fuerzas para el hinduismo. Entonces, estas fuerzas como un tipo de triángulo, por eso se le llama triada, donde hay un creador, hay una madre tierra y hay un agente que es muerte y reencarnación, etcétera, etcétera. Ese tipo de exposición el cristianismo no estaba ajeno a algo que ya existía 20 siglos después, antes. Entonces, el cristianismo se le ha acusado de ser politeísta, al cristianismo se le ha acusado de paganismo, porque indudablemente eso es en el hinduismo. Pero en Egipto también existía una triada. La religión egipcia manejaba también un concepto de triada cuando hablamos de Isis, cuando hablamos de Osiris, cuando se habla también de Horus, es una triada. Se habla de un dios hombre, de una diosa mujer y de un dios hijo de entre los dos. Entonces, la religión egipcia también tenía una perspectiva de triada, al igual que la hinduista. Y otras religiones más, que no es el caso. Entonces, estas religiones poseían una triada sagrada. Pero la diferencia es que ninguna de las religiones hinduistas, ninguna de las religiones budistas, ninguna de las religiones de Egipto hablaban exactamente de personas, sino de fuerzas de la naturaleza. Solo el cristianismo se va a atrever a formular conceptos de tres personas que la Biblia indudablemente no existe texto para decir aquí está la Trinidad. No existe texto. Porque el texto de la Trinidad es un texto evolucionario. Es un texto que comienza progresivamente a verse posteriormente en el desarrollo de la temática de toda la Biblia. Esto lo voy a decir en breve momento específicamente más adelante. Entonces, este tipo de problema no solamente se da en el ámbito religioso, sino que también dentro del platonismo. Cuando hablamos del platonismo, estamos hablando de los conceptos de Platón, el filósofo griego. Esto es religión. Aquí estamos en el campo de la filosofía. Y dentro de la filosofía, Platón también hablaba de un tipo de triada, pero en el campo conceptual. Hablaba del mundo de las ideas, el mundo de la formación y hablaba del mundo de la perfección. En conceptos, aquí es en fuerzas, fuerza de naturaleza, aquí son conceptos. Entonces, estamos viendo que la cultura vecina alrededor de la historia del pueblo diminuto de Israel, donde viene el cristianismo no nació en China ni en la India, ya habían 25 a 20 siglos antes conceptos que se estaban manejando antes que apareciera la manifestación y la presencia de Jesucristo en la tierra. Entonces, el problema de todas estas declaraciones en que gira estas triadas es un concepto donde se raya abiertamente en un politeísmo. Un concepto en la que, no lo digo yo, lo dice un hombre llamado George Steiner, y por favor estudien libros que verdaderamente le abren el entendimiento. Un filósofo, pero el genio de los genios del siglo XX. Hablaba acerca, George Steiner, de cómo los pueblos politeístas chocaron con la confesión de un pueblo monoteísta. Y solo era monoteísta el pueblo de Israel. Esto fue un boom, un choque tremendo, en que un pueblo diminuto
llamar a los dioses de otros que no son nada. Perdóneme que cite el texto porque es muy bonito y como suena en hebreo. Cuando dice el cántico de Moisés, Mi kamoja be'elim Adonai, mi kamoja medar bakodesh. ¿Quién es como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién es como tú, magnífico en santidad? Todos los dioses de la tierra son nada, son ídolos. Salmo 115. Son ídolos, tienen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, no ven. Entonces, la fe de Israel, es la expresión, se mofa, se ríe de la actitud de los filósofos y la actitud de las religiones que tenían ese tipo de concepto. Trataban de darle una divinidad al trueno. Miraban el poderoso mar, serpiente marina, trompas marinas. Hay un monstruo, es un dios en el mar. Entonces los navegantes entraban en un tipo de miedo y de allí surgen los mitos, de ahí surgen las leyendas, de ahí surgen todo tipo de fantasías, temas como la Ilíada, temas como la Odisea, temas como de Ulises y sus viajes maravillosos. Todos esos temas son parte de la imaginería del ser humano, tratando de explicar los misterios de la naturaleza o científicamente tratando de hablar de conceptos filosóficos. De repente surge un grupo de gente humilde, de agricultores, de gente pastores, de un pueblo no guerrero y de un pueblo que comienza a hablar de un solo Dios verdadero en una instancia, ¿verdad? Entonces, todos estos temas comienzan a desembocarse paulatinamente en distintas perspectivas. Volviendo ahora al material nuestro. Cuando hablamos de la forma bíblica de la doctrina, decía hace un momento que la Biblia establece que hay un solo Dios. Ya entramos en el tema en sí de la doctrina. Hay un solo Dios verdadero y un ser divino. Es lo que establece nuestro libro sagrado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la Biblia se levanta en oposición, no solamente al ateísmo, sino también al politeísmo. La Biblia nuestra no sale explicando de dónde sale Dios. La Biblia afirma dogmáticamente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et aharetz, como dicen en el hebreo. La Biblia no explica de dónde viene Elohim. Eso es una posición contra todo movimiento que no cree en Dios. Los movimientos que ya son antisemitas. Los movimientos que son ateístas o los movimientos que son politeístas. Entonces, la Escritura, en muchas partes de la Biblia, va a afirmar ese credo indiscutiblemente, como por ejemplo en Isaías 44, versículo 6, cuando dice la Biblia en ese texto, que es un texto isiano, un texto ya más elaborado, un texto de la doctrina del calibre del profeta y teólogo de Israel, Isaías. Dice Isaías 44, versículo 6, dice dogmáticamente, Isaías 44, versículo 6, dice: así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, versículo 6 es un texto fundamental, pero ese texto ya había sido dicho en los primeros libros de la Biblia, como es el famoso credo del Shema Israel, del capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4, cuando dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pero el Nuevo Testamento también lo va a decir, porque el Nuevo Testamento no está diciendo nada nuevo, está reafirmando lo que ha venido diciéndose desde tiempos antiguos, de la época de Abraham. Dice Santiago capítulo 2, versículo 18: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice entonces el versículo 19: tú crees que Dios es uno, bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Santiago toma un principio de los padres de la fe de Israel y enfatiza en el término Ejad, en el término uno. Aleph, Het, Dalet, Ejad. Uno. Ok, ante la posición de Isaías 44, verso 6, ante la posición de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, ante lo que va a decir el propio Jesús en Juan capítulo 17, cuando habla acerca, porque tú, Padre, eres uno y yo soy uno, yo en ti y tú en mí, para que el mundo conozca que somos uno. Ese uno está hablando de un concepto antipoliteísta, concepto que estaba plagada a las demás naciones. Entonces, decía Mario Vargas Llosa, que no es teólogo, es un gran escritor, ganador del premio Nobel de la literatura, compren los libros de él. Él hablaba acerca, como filósofo también escritor, hablaba de cómo los pueblos politeístas comenzaron a aborrecer el movimiento que estaba dentro de Israel. Un movimiento que no iba con los griegos, un movimiento que no estaba a favor de los egipcios, menos con los mesopotámicos, donde adoraban a más de 279 dioses. Imagínense. Entonces surge un concepto dentro de la Biblia completamente nuevo. El asunto es que con el transcurrir del tiempo, la Biblia siguió su desarrollo. Y luego el Nuevo Testamento nos habla de la manifestación del Hijo y nos habla de la manifestación del Espíritu Santo. Cómo la iglesia ve la manifestación de una divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Será el mismo concepto de Platón? ¿Será que es el logos que hablaron los griegos? El logos que habla Juan 1:1, que en el principio era el logos y el logos era con Dios y el logo era Dios. Recordando el tema del Juan 1:1 que habíamos tocado, logos en griego, que se escribió el Nuevo Testamento, logos significa palabra, pero una palabra que tiene que ver con sabiduría eterna, que tiene que ver con algo divino, una palabra divina. El cristianismo seguía una evolución en la que el pueblo de Israel hay una confusión, hay una actitud de mirar de que hay una vertiente en Israel que como que aparentemente se ha desviado hacia los vecinos, hacia los conceptos que estaban alrededor de los vecinos, conceptos politeístas, conceptos que de repente giraban en torno a la triada o a la diada de creer en dos dioses. Y por eso es que se trata de hacer todo un tipo de confesión posteriori en el siglo II y en el siglo III. Porque la Trinidad, escúchelo, es un concepto de fe. No un concepto donde usted dice, aquí en la Biblia está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No existe. Primero fue un concepto de fe. Y no lo digo yo, me estoy basando en Atanasio, en Tertuliano, en Orígenes, me estoy basando en San Agustín, me estoy basando en lo que el cristianismo ha creído en un principio. Fue un principio de fe que nadie le importó, nadie le vio problema a creer en un Padre creador, en un Hijo que viene a redimir y la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Explico algo interesante y muy hermoso. El problema nuestro, y es de repente la afinidad más clara para explicar esto, si usted no entiende esta parte, la va a entender con lo que voy a decir. La separación o el distintivo en que va a ocurrir una vertiente nueva llamada cristiandad surge por el concepto de salvación y no por concepto de divinidad.
tanto Israel como la cristiandad creen en un Dios que es uno. Pero el concepto de la cristiandad en la manifestación del Nuevo Testamento va a girar en torno de alguien que viene y habla acerca del perdón de los pecados de los seres humanos. Juan 3:16, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De repente el Hijo aparece como Salvador y posteriormente en el desarrollo de la iglesia, pongo simplemente de manera ilustrativa, aparece el acompañamiento del Espíritu Santo en otra función, en una función santificadora. Para poder entender esto, que yo no le veo mucho problema, es que hay una manifestación, y hay que usar palabras muy especialmente, porque la palabra que ya acabo de usar es una palabra que puede ser malinterpretada para un teólogo. Cuando hablo de manifestación puedo caer en el movimiento de los sabelianos. Los movimientos de los sabelianos en la época del siglo II creían en los movimientos monarquistas, en los movimientos patripacianos, de que Dios era uno, pero Él se manifestaba en Padre, se quitaba la máscara, se ponía máscara de Hijo, se quitaba la máscara y se ponía máscara del Espíritu Santo. Manera de ilustrar, es una manera de ilustrar. Entonces, no es una manifestación, sino que hay dos conceptos. Hay dos conceptos. Uno, intra y uno extra. Hay un concepto intra, uno, esencia, sustancia, términos de Orígenes, términos de Tertuliano, términos del Concilio de Nicea. Son uno. Pero en la manifestación externamente se dan tres tipos distintos o tres tipos de acciones subordinadas de uno al otro. Ejemplo, y es interesante, ponga la atención a esto. El Padre envía al Hijo, pero nunca el Hijo envía al Padre. Posición subordinada. El Padre siempre envía, mas el Hijo no puede enviar al Padre. El Padre envía al Hijo, pero el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no envía al Hijo ni al Padre. No está eso en la Biblia. Aparece en la Biblia un proceso, un desarrollo gradual, progresivo, de un Dios que se manifiesta como único. Pero en la medida de la expansión universalista de la salvación, ese Padre que se manifiesta como el único Dios verdadero dentro del pueblo de Israel, para salvar más allá de la esfera de Israel, tiene que venir alguien que venga de manera universal a los judíos, a los griegos, a los hombres, a las mujeres, a las distintas naciones. Entonces ese viene a cumplir una función salvífica. No muere el Padre ni el Espíritu Santo en la cruz, que fue otro concepto donde se rompieron la cabeza, como por ejemplo Nestorio. Nestorio decía, los nestorianos de Néstor decía, ¿quién murió en la cruz?
Si murió Dios en la cruz, es falso, porque Dios es eterno. Entonces el que muere en la cruz es un hombre. Pero si murió en la cruz un hombre, es insignificante la obra de él. Entonces se comienza a hablar de las dos personalidades o las dos personas de Jesús. Uno divino, uno humano. Porque tenía que venir alguien de carne y hueso. No es un fantasma, como dicen los testigos de Jehová. Y no estoy criticando, estoy hablando de la palabra. No es un fantasma el que muere. Porque si fuera él únicamente espíritu, como los movimientos neumáticos, movimientos espiritualistas que se dieron en los primeros siglos, si muere únicamente un ser que aparentemente es humano, pero no es humano, sino que de apariencia, entonces aquí tenemos una gran mentira. Y estamos perdidos en nuestra carne, nuestro delito y pecado. Nuestra carne nunca resucitará. ¿Por qué? Porque no tenemos un hombre que vino a representar, un hombre que fuera el verdadero, el primogénito, una nueva creación que nos redimiera delante del Dios Todopoderoso. Entonces cuando vamos a Filipenses capítulo 2 dice, porque siendo igual a Dios, no estimó como aferrarse a Dios, sino que se despojó de su gloria y tomó como forma de siervo y se hizo obediente a la muerte hasta la cruz. Entonces eso se conoce en doctrina teológica como un abajamiento. Hay un despojo. Hay algo que nuestra intelectualidad, nuestra razón se nos escapa y únicamente un concepto de fe puede abrazar esto. Que dentro de esa unidad perfecta y divina, una esencia, una eusoxia sale de Dios y se encarna. Y para encarnarse necesitaba todo un proceso, como nace un hombre, que es concebido en el vientre de una mujer, y que en ese vientre comienza a tener la misma característica de un ser humano. Por eso es que la Biblia habla de que fue necesario que fuera encarnado esa esencia que se desprende y que se incorpora sin necesidad de participación de hombre. Y es allí donde viene la famosa doctrina de la mujer llamada María, que sin necesidad de tener una fecundación con un ser humano, ella queda embarazada milagrosamente. Y es la doctrina donde encontramos esa encarnación que es una participación del Espíritu Santo, porque lo que engendrado es del Espíritu Santo. Entonces, Jesús muere, tiene su ministerio, muere, resucita. Romanos 1:4, lo levanta el Espíritu Santo. Él mismo no se incorpora, es el Espíritu Santo el que lo levanta. Pero luego de su ascensión, la iglesia, escuche esto, no es la sinagoga, la iglesia, el cristianismo va a depender del Espíritu Santo y nada más. No depende de la ley, porque Israel queda circunscrito a este mundo. Porque Israel, al no aceptar la salvación a través de Jesús, sino al seguir con los parámetros de la Torá, pues del camino de la Torá de seguir los 613 mandamientos. Ya esto de aquí en adelante es fuera de Israel. De aquí en adelante esto es para el mundo. De aquí en adelante para los que no son circuncidados, para los que no tienen que guardar la ley. Entonces el acompañamiento del gentilismo va a necesitar la santificación. Y la santificación solamente la puede hacer externamente, ya no el Padre en un sentido extra, o sea, hacia afuera, ya no en el sentido que el Hijo la va a hacer, sino la presencia del Espíritu Santo, cuya función no es morir en la cruz, no es morir en una silla eléctrica para redimir al ser humano, porque ya hubo alguien
que cumplió con esa función. Estamos hablando de entonces, de la perspectiva del cristianismo, una presencia o una participación soteriológica en el concepto de salvación, donde participa en un momento dado el Padre. Hay una participación del Hijo y ahora está la participación de la divinidad a través del Espíritu Santo hasta las postrimerías de los tiempos, como dice Apocalipsis capítulo 22. ¿Cómo termina la Biblia con Apocalipsis? Y termina diciendo, y la iglesia y el Espíritu. No dice la iglesia y Jesús. La iglesia y el Espíritu llaman a Jesús. Ya Él cumplió. Hay una participación y punto. Hay una parte donde se hace presente. Pero ahora el Padre y el Hijo están presentes ¿en quién? En el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no vino por iniciativa de Él mismo. No fue que el Espíritu Santo estaba, ¿sabe qué, Jesús? Jesucito, quédate ahí con papi. Yo voy a morir por ti en la cruz. Ese es un misterio. Hay una manifestación, y yo la dibujo de esta manera. Un punto de revelación y que comienza de manera espiral a desarrollarse. Este es un concepto progresivo, un concepto de lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. En el Testamento 1 empieza a desvelarse. Lea conmigo Ezequiel. Esto es un rompecocos. Lea Ezequiel. Los grandes rabinos, como un Bar Yochai, como un Nachmanides, como Maimónides, dice Ezequiel capítulo 2, capítulo 1, ellos no logran entender, no explican esto. Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. El hombre de fuego en un trono de fuego. El profeta Ezequiel, que es un profeta con una visión increíble, viendo la marcama, la carroza de fuego, el trono de Dios, divisa que en el trono hay como una figura con parecido a un ser humano, pero no de carne y hueso. Hay una figura de fuego. Y Dios no tiene figura. Dios es amorfo. No está restringido a un espacio. Pero si hay un ser que se parece al hombre, está en el trono. El trono es de fuego. Porque cuando habla de fulgor, dice el versículo que le antecede, el 25, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión. Este es un capítulo. Los capítulos más difíciles de la Biblia es Génesis 1 y Ezequiel 1. Son los capítulos que no es cualquiera que lo entiende. Entre 40 y 50 años no lo viene a entender. Yo apenas estoy entendiendo Génesis 1:1. Pero increíblemente, dice, y sobre la expansión había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4, en su nota de referencia en la página que tienen las Biblias, no hay que buscar más, dice Apocalipsis 4 versículo 1. Después de esto, dice Juan, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante a un aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos de 24 ancianos,
vestidos de ropa blanca, con corona de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, etcétera, etcétera. Y se sigue hablando allí, hermanos amados, de toda la gloria del trono, los 4 seres vivientes, los 4 ayot, algo increíble, algo que Ezequiel también contempló. Entonces, la teología del judaísmo no logra explicar eso. El cristianismo logra captar en la persona y le adjudica a esta persona que indudablemente es una representación. Colosenses capítulo 1, versículo 15, ¿qué dice? Dice el apóstol Pablo, el apóstol de los apóstoles, digo así porque era un hombre increíble que hizo mucho más allá de su llamamiento. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto es un rompecoco, porque tendríamos que hablar de dimensiones, y no voy a entrar en el tema, porque el cristianismo no lo maneja. Hay dimensiones, y esto pertenece a una tercera dimensión. Lo que estamos hablando, no lo puedo explicar. Ya esto sería un tema a nivel doctorado o maestría. Hermanos, en el trono hay una imagen que representa al ser humano. Y en el trono va a ver Juan a uno que es cordero y es león. Y termino con lo siguiente por el tiempo. Y el Espíritu Santo ha venido a capacitar para que este grupo de discípulos de aquel hombre llamado Jesús, el Cristo, siga haciendo la tarea de él. ¿Y cuál es la tarea de él? De salvar, de hablar de salvación. Pero la iglesia no está sola. No os dejaré huérfanos, y rogaré al Padre, y el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros, y Él os recordará todas las palabras que yo he dicho, para que en mi nombre ustedes hagan cosas mayores que yo he hecho. Entonces, la iglesia tiene un llamado. La iglesia no está sola. Hablar de un congreso del Espíritu Santo no es adorar a un Dios, es adorar al Dios verdadero, pero pidiéndole que el Señor, en la manifestación que le ha enviado, el Padre, el Hijo, ha enviado de su presencia a su Espíritu Santo, basándome en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, cuando dice el profeta Ezequiel que por primera vez aparece un texto bíblico, sí, por primera vez donde Dios dice, yo les voy a dar de mi Espíritu Santo a ustedes. Por primera vez, dice Ezequiel 36, verso 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. A los 70 ancianos en el desierto no puso de su espíritu, puso del espíritu que él había dado a Moisés. Y vino entonces el Señor, dijo, Moisés, de la unción del Espíritu Santo que reposa en ti. Isaías 64, cuando cruzaba el Mar Rojo, que fue lleno del Espíritu Santo, hay que leer muchas cosas. Dice la Biblia que entonces Dios dijo, yo voy a tomar de ese Espíritu Santo que está dentro de ti, esa presencia, de esa unción, y la repartió a 70 ancianos, como el día de Pentecostés. Entonces la iglesia que quiere crecer, que quiere hacer la misión del Cristo crucificado y resucitado, más que doctrinas intrínsecas, más que doctrina racional, necesita lo que dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. La iglesia tiene que crecer porque no estamos solos. Hay una unidad de acuerdo en que el Padre y el Hijo han enviado de su presencia. Y lo que reposó en Jesús, sí, Lucas capítulo 4, verso 16, cuando dice Jesús, Lucas 4:16 en adelante, y el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para saltar? ¿Para brincar? ¿Para decir que es cristiano? Por cuanto me ha enviado a sanar a los enfermos, a orar por los que están quebrantados, a los que están prisioneros en las cárceles, a predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año del gozo, el año de la salvación. Entonces la presencia del Espíritu Santo en los últimos tiempos es para nosotros hoy una necesidad de acompañamiento. Hay muchas cosas que quedan en el aire por el tiempo, pero vamos a entrar entonces en explicaciones fuera de cámaras. Pero para mí es sorprendente de esa posición subordinada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no a la inversa. Faltaron algunos conceptos como la fórmula doctrinal, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 2 Corintios 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. La doxología apostólica. Romanos capítulo 12, 13 y 14. Cuando habla de que el Padre es el Dios todopoderoso, que ha enviado a su Hijo a dar dones, y que los dones también lo manifiesta el Espíritu Santo dando carisma, dando ministerios. Entonces algo increíble, que hay una participación tanto de cada uno, pero en esencia son uno. Que el Señor les bendiga ricamente, y tenemos que seguir estudiando. Entonces le pido que se acerque a la palabra del Señor, primeramente con un corazón abierto, porque esto no es racionalismo, sin prejuicio. Acérquese a la palabra del Señor, y como dice el Salmo 36, verso 9, porque en tu luz veremos la luz. Que el Señor les bendiga ricamente.